Buenos días. El día de hoy vamos a tratar límite de una función y las propiedades de los límites. Entonces, vamos a iniciar con esta frase: los grandes logros requieren tiempo y paciencia. El concepto del límite. El límite de una función f de x en el punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, o sea, la y, cuando los valores, las x, se acercan al valor de x. Ahora, esto explicado gráficamente, ¿qué es lo que significa? Vean que aquí tengo una gráfica y esto que estoy señalando con el cursor es una función. En este caso, me acerco, vean, podríamos preguntar cuál es el límite de la función, de esta función que está en la gráfica, cuando x tiende a cualquier, o sea, cuando x tiende a cualquier valor. Entonces, en ese caso, cuando yo me acerco a A por la izquierda, entonces vean que la función ¿a quién se acerca? Al valor de B. Entonces, en ese caso significa que lo que me voy a fijar es a qué valor de B se acerca cuando yo me acerco al valor de A en X. Entonces, esta situación se expresa como f de x converge a b y se denota mediante el límite de la función f de x cuando x tiende a y voy a decir que el límite converge a qué función, a qué valor, al valor de b. Entonces, ¿qué es un límite? Límite es un valor al que se acerca la función, pero de ese valor no puede pasar, ¿verdad? El límite es como una frontera. Ok, entonces, vean que aquí voy a explicar el límite también siempre con una gráfica. Nos dice que el límite de la función que yo tengo aquí, que en este caso es esto que está en rojo, es una parábola, ¿verdad? Cuando x tiende a 2, el límite es 3. ¿Por qué razón es 3? Vean que ahí lo voy a explicar con una tabla de valores. Entonces, al explicarlo con una tabla de valores, el límite, vean que por más valores que yo coloque, cuando yo me estoy acercando a la función, entonces me acerco por la izquierda al valor de 2, entonces me acerco cerca de 2, ¿qué valores están? 1.9, 1.95, 1.98, 1.99. Entonces vean que al evaluar esos valores siempre me da 2.81, 2.90, 2.96 y 2.98. Entonces, en ese caso significa que cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, siempre me dan valores cerca de 3. Y es lo que yo tengo aquí, que el límite es 3, ¿verdad? Ahora, cuando yo me acerco a la función por la derecha, entonces por la derecha, acercarse a la función, coloco los valores 2.1, 2.03, 2.05, 2.03 y 2.01. Y los valores que obtengo son 3.21, 3.10, 3.08 y 3.02. O sea que no exceden también de 3. Entre más me voy acercando, lo que voy obteniendo son valores cerca de valores que tienden a 3. Entonces, en ese caso, por esa razón, el límite es 3, porque si me acerco a la función por la izquierda o por la derecha, siempre voy a tener valores que se aproximan a 3. Por eso yo digo, ¿cuál es el límite? Cuando x se acerca, cuando x tiende a 2, el límite es 3. Entonces, vamos a seguir analizando gráficas. Ahora vean, tengo la función x a la 2 más x más 2. Entonces, digo yo, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1? Entonces, me voy al eje x y yo digo, ok, aquí está 1. ¿Cuál es el límite de la función? Y aquí yo tengo la respuesta que es 4, ¿verdad? ¿Pero por qué es 4? Porque yo me voy a la función de este 1, a partir de 1, vean dónde va señalando mi cursor, y aquí toco la función. Entonces, en este punto,
qué valor de y, porque el límite nos tenemos que fijar en los valores de y. Entonces, ¿qué valor de y tengo en este caso? El valor de y que tengo ahí en este caso es 4. Entonces, lo que hago es ver primero en 1, me fijo dónde está la función y el valor de y que obtengo es 4. Entonces, por esa razón, el límite de la función cuando x tiende a 1 es 4. Ahora vean, el límite de la misma función cuando x tiende a negativo 3. Entonces, en x, aquí me fijo que está negativo 3 y me traslado hacia arriba, toco la función y ¿qué valor tengo para y? 8. Entonces, yo voy a decir que el límite tiende a 8. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 0. Entonces, aquí está 0, ¿verdad? Esta es la intersección de x, y aquí de x y y. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a decir que el límite, entonces aquí me ubico en x, que esto es 0. ¿Qué valor tengo para y? En ese caso yo tengo que el valor para y es, porque aquí toco la función, el valor para y sería positivo, sería 2. Entonces, aquí yo lo tengo. Ahora, el límite de la función cuando x es igual a negativo 1, en x me ubico en negativo 1, me traslado hacia arriba, ¿y qué valor tengo cuando x vale negativo 1? En y voy a tener 2, o sea que el límite aquí es 2. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 2. Entonces tengo en x 2. ¿Cuál es el valor para y? Entonces me traslado hacia donde está la función, toco la función aquí, observen el cursor, y el valor que yo obtengo es 8, o sea que el límite sería 8 en ese caso. Pasemos entonces a otra gráfica. Entonces yo tengo otra gráfica ahí y me piden el límite de la función cuando x tiende a 2, pero observen que ahí en la gráfica yo estoy señalando dos puntos, pero uno de los puntos, vean que la gráfica es esto que yo voy a señalar aquí, esto, entonces vean que hay un punto que no está en la gráfica y este otro que sí es parte de la gráfica, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo me voy a fijar en el valor, en el punto que esté dentro de la gráfica, porque este otro valor no forma parte de la función, entonces no lo podría tomar para que me sirva para encontrar un límite. Entonces yo voy a decir, ok, en este punto, porque me están preguntando cuando x tiende a 2. Entonces, cuando x tiende a 2, ¿qué valor tengo para y? Para y tengo 0, o sea que el límite sería 0. Pasemos a otra función. Entonces, tengo esta función que está aquí, la estoy señalando con el cursor, y ¿cuál es el valor de la función cuando x tiende a 1? Dice, entonces, cuando x tiende a negativo 1, entonces, ¿qué valor tengo para y cuando x tiende a negativo 1? Es 1. Ok, pasamos a otra función y nos piden el valor de la función cuando x tiende a 3. En ese caso, cuando x tiende a 3, el límite de la función, en ese caso sería 2. Ok, y ahora tenemos otra función en este caso, es esta que está en azul. En ese caso, esa función que está en azul es una función lineal, y es la función 2x menos 1. Pero yo ahí simplemente le estoy escribiendo f de x. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 0? Entonces me voy al valor de 0 en x y me voy a acercar. ¿Por qué no me traslado hacia arriba? Porque hacia arriba no estoy viendo el trazo de que la función pasa por ahí. Pero hacia abajo vean que sí puedo intersectar con la función. Entonces, en ese caso, cuando x vale 0, ¿qué valor para y es el que obtengo? Negativo 1. Entonces, el límite sería negativo 1 cuando x tiende a 0. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 1, entonces me voy al eje x, aquí está 1. ¿Qué valor tengo en y? Entonces vean que aquí toco la gráfica y ¿qué valor tengo en y? Cuando x vale 1, 1, entonces el límite va a ser 1. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 2. Entonces me voy al eje x, aquí está 2, y el límite de esa función me traslado hacia arriba. Cuando vale 2, el límite es en y, el valor de y que tengo es 3, o sea que el límite es 3. Pasamos a otro ejemplo. Vean que aquí tengo una función por partes.
Tengo esta que es 2x más 1 y tengo la mitad de una parábola, de la parábola x a la 2 de una función cuadrática. En ese caso me dicen, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0? Entonces ustedes se van a x cuando tiende a 0 y vean que en x tenemos dos valores. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un caso así? Lo que voy a hacer, y aquí lo coloco, es encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha y encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, encontremos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Si me enfoco en la función cuando tiende por la derecha, entonces me acerco aquí y lo que me encuentro es la función, la mitad de la parábola x a la 2. Entonces, en ese caso, cuando me acerco aquí, entonces significa que me voy a enfocar en esta función que estoy señalando con el cursor, que es la parábola, y voy a decir qué valor, cuando x es 0, qué valor tiene en y este punto que yo tengo aquí. Entonces, el valor que yo tengo es 0, o sea que cuando se acerca a 0 por la derecha, la función, el límite va a ser 0. Ahora, me acerco a la función cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces me voy en el plano cartesiano, me acerco por la izquierda a 0, ¿verdad? Entonces me voy a 0 y vean que por la izquierda lo que toca es esta función, 2x menos 1. Entonces por la izquierda, cuando es 0, el valor de y que estoy tocando es 1. O sea que el límite de esa función va a ser 1. Ok, pasamos a la siguiente. Tengo el límite de f de x cuando x tiende a 1. Entonces, cuando x tiende a 1, me voy al eje x. Y cuando es 1, toco este punto, que es un punto de la gráfica, de la función, perdón. Entonces, en este caso, el valor de y que obtengo es 1. Ok, ahora, entonces significa que el límite es 1 cuando x tiende a 1. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a negativo 1. Me voy al eje x, aquí está negativo 1, y me traslado hacia abajo, toco la función, ¿qué valor de y tengo en ese punto donde estoy tocando la función? El valor de y que obtengo es negativo 1. O sea que el límite de esa función cuando x tiende a negativo 1 es negativo 1. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 0. Entonces, justamente aquí está 0. Y justamente justamente por ahí pasa la función. Entonces, en ese punto, ¿qué punto es ese? Ese punto es el punto 0,0. Significa que para y tenga un valor de 0. En ese caso voy a decir que el límite es 0. Ahora, tengo otra gráfica. En este caso, esta gráfica, tengo el límite de la función cuando x tiende a negativo 1. Entonces, me enfoco en la gráfica y negativo 1, justamente en ese punto pasa la función. Entonces, en este punto, en negativo 1, ¿qué valor de y tengo? Tengo negativo 1 y para y tengo 0. Entonces, significa que el valor de y es 0. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 1, aquí colocaría que es 0. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 0, entonces me voy en el eje X, aquí está 0, pero la función no pasa por ahí. Entonces me voy a ir hacia donde pasa la función, me traslado hacia arriba porque la función es todo eso que está en rojo. Y justamente es ahí donde estoy señalando con el cursor. Pasa por aquí. ¿Qué valor de y tengo ahí? 2, o sea que el límite de la función ahí en esa parte, cuando x tiende a 0 es 2. Ahora, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1? Entonces me enfoco en esta parte, aquí está x cuando tiende a 1, me traslado hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacia arriba no está dibujada la función, me voy a trasladar hacia donde esté dibujada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, al trasladarme hacia abajo, vean que toco aquí, en este punto de la función. ¿Qué valor de y tengo en ese punto? Para x tengo 1, pero para y el valor que tengo, para y el valor que tengo en ese punto es negativo 2. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 1 es negativo 2. Bueno, este es un poco, vamos a trabajar con esta función. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 2, en ese caso, me voy al eje x, aquí es 2. ¿Cuál es el límite? ¿Qué valor? Entonces me traslado hacia arriba. ¿Qué valor tengo para y?
para y tengo 3. O sea que el límite de la función sería 3. Y el límite de la función cuando x tiende a 0, entonces aquí está 0, me traslado hacia arriba porque aquí es por donde pasa la función. Entonces, ¿qué valor tengo para y ahí? 1 positivo. Entonces, en ese caso, cuando x vale 0, me voy por donde pasa la función, para y el valor que obtengo es 1, o sea que el límite aquí sería 1. Ahora, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 5? Entonces, vean que en x, ahí no tengo dibujado 5 ni nada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por eso ese ejercicio está a propósito. ¿Por qué razón? Porque nosotros no siempre vamos a tener una gráfica para poder encontrar el límite. También existen las propiedades de los límites, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en ese caso, cuando yo no tengo la gráfica para poder saber cuál es el límite de determinada función en cierto punto, yo simplemente puedo trabajar con las propiedades y encontrar los límites. En ese caso, entonces, vamos a trabajar con las propiedades de los límites, que son 5 propiedades, que las vamos a describir a continuación. En ese caso, nuestro objetivo va a ser aplicar las propiedades de límites de funciones. Vamos a tener 5 propiedades. ¿Qué les dice esta propiedad? Aquí la voy a explicar de forma general y luego vamos a ver ejemplos. Sean A y B y K números reales, donde f de x y g de x son funciones. Y vamos a suponer que el límite de f de x es cuando tiende a es alfa, y el límite de g de x cuando tiende a es beta. O sea que vamos a suponer que esas dos funciones tienen límites. En ese caso, en el número 1, nosotros vamos a decir, la propiedad 1 de lo que habla es cuando encontremos el límite de una función que está acompañada por una constante. ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad lo que nos dice es que vamos a encontrar el límite de la función, que en este caso ya habíamos dicho que vamos a suponer que el límite de f de x es alfa, y lo vamos a multiplicar por la constante. Ok, la propiedad 2 tiene que ver con la suma, con el límite de una función cuando esas funciones se están sumando. Por eso tenemos que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a. O sea, ¿qué sucede cuando tenemos dos funciones que se están sumando? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el límite por separado tanto a f de x como a g de x y los vamos a sumar. Y lo mismo ocurre con la resta. Si tenemos dos funciones que se están restando, f de x y g de x, encontramos esos límites por separado y lo que hacemos al final, una vez que encontramos esos límites por separado, es restarlos. Y la propiedad 4 tiene que ver con el límite de dos funciones cuando se están multiplicando. Encontramos el límite de f de x, el límite de g de x, que en este caso el de f es alfa, el de g de x es beta, y multiplicamos esos límites. Y lo mismo ocurre también con la división de funciones. Cuando tenemos división de funciones, encontramos el límite tanto del numerador como del denominador y dividimos esos límites. Esa propiedad se va a aplicar siempre y cuando, al encontrar el límite, en este caso, de g de x, si el límite es diferente de 0, y es la condición que colocan aquí, ¿ves? O sea que una vez que encontramos el límite nos da beta, o sea, nos da cualquier valor, pero ese valor es diferente de 0, entonces la propiedad sí se puede aplicar. En un dado caso, no, nosotros tendríamos que hacer otras cosas que se van a enseñar más adelante en las clases posteriores, qué hacer cuando encontramos un caso así. Pero los casos que vamos a ver ahorita son casos más generales donde podemos aplicar las propiedades. Ok, entonces comenzamos con la propiedad número 1. En la propiedad número 1 estamos hablando cuando encontramos el límite de una función que está multiplicado por una constante. A la constante le estamos llamando k. ¿Qué es una constante? K va a ser cualquier número, ¿verdad? En ese caso, planteamos el primer ejemplo. Nos piden el ejemplo, el límite de 5x a la 2 cuando x tiende a 4. Entonces, en este caso, tenemos la constante 5. ¿Qué vamos a hacer con la constante 5? Quitarla de esta parte, la vamos a poner antes del límite y lo que vamos a hacer simplemente es encontrar el límite a x a la 2. Entonces, en ese caso, vean que aquí lo escribo, 5 pasa antes de la expresión límite y lo que hacemos es encontrar límite nada más de x cuando tiende a 4 a la función x a la 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando encontramos el límite? Lo que hacemos es evaluar qué significa. Como dice x cuando tiende a 4, entonces cada vez que me aparezca x lo que voy a escribir es
es 4. Entonces lo evaluamos. Tengo 5 y como está que la función es x a la 2, entonces en vez de x yo escribo 4 y lo elevo a la 2. Ahora tengo, ¿cuándo es 4 elevado a la 2? 4 elevado a la 2 en ese caso es 16. Y luego multiplico 5 por 16 y eso me da 80. De esta forma vamos a trabajar la primera propiedad, pero vamos a ver más casos. Siempre con la propiedad 1 tenemos otro ejemplo que es límite de 3x cuando x tiende a 2. En ese caso otra vez tenemos una constante que es 3, entonces la vamos a apartar atrás del límite y lo dejamos expresado de esta forma. Y luego encontramos solo el límite a x cuando x tiende a 2. ¿Qué significa? Que vamos a sustituir. Cada vez que me aparezca x, yo voy a escribir 2 y ahí lo escribo. Y luego multiplico 3 por 2, que en ese caso es 6. ¿Qué significa? Que el límite de la función 3x cuando x tiende a 2 me va a dar 6. Pasamos al siguiente ejemplo. Siempre enfocándonos en la propiedad número 1. ¿Qué sucede cuando tengo el límite de 5 cuando x tiende a 3? Ustedes automáticamente, cuando les aparezca esto, ustedes ya van a saber cuál va a ser el resultado. Pero ahorita yo les voy a explicar que por qué da ese resultado. ¿Qué sucede cuando yo tengo una constante? Cuando nosotros ordenamos polinomios, siempre teníamos x a la 3, x a la 2, 5x a la 1 y al final teníamos menos 1, por ejemplo. Entonces, cuando está menos 1, lo que significa es que está acompañado de una variable que está elevado a la 0. Entonces, solo que nosotros no lo escribimos normalmente, ¿verdad? Entonces, si yo reescribo eso, significa que esa función yo la puedo escribir como 5x a la 0. Obviamente, cuando ustedes resuelvan los demás ejercicios no van a trabajar así, sino que ahorita lo que estoy haciendo es explicándoles que por qué va a dar ese límite. En ese caso, entonces, queda escrito así. Ahora, nosotros, por las propiedades de los exponentes, sabemos que todo número elevado a la 0, o sea, evalúo el límite aquí, ¿verdad? En este caso, evalúo el límite, que en vez de x yo voy a escribir 3 y me queda 3 a la 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Y 5 por 1 me da 5. Entonces, vean que yo hice todo un procedimiento ahorita solo para explicarles que por qué da 5. Y es que cada vez que a mí me piden el límite solo de una constante, o sea, solo el límite de un número, yo no voy a hacer todo este procedimiento que hice aquí, sino que automáticamente yo voy a saber que el límite de una constante va a ser la misma constante independientemente hacia donde tienda x. Entonces usted, si yo le digo, el límite, bueno, el límite de 8, por ejemplo, el límite de 8 cuando x tiende a 100 es 8, no importa hacia dónde tienda. Otro ejemplo, el límite de 90 cuando x tiende a 6, 90 va a decir. Ahora, el límite de 21 cuando x tiende a 1, no importa hacia dónde tienda. Yo voy a decir automáticamente, ok, el límite es 21. Y lo mismo, el límite de 8 cuando x tiende a 100, 8. O sea que siempre que nos digan el límite de una constante, va a ser la misma constante. Usted no va a hacer todo ese procedimiento. Ok, pasamos a la propiedad 2. En la propiedad 2 trata sobre el límite de funciones cuando se están sumando, ¿verdad? Entonces dice que encontremos el límite por separado y lo que hacemos al final va a ser sumar. Entonces yo tengo el límite de x a la 2 más 3x cuando x tiende a 3x. Entonces voy a aplicar el límite por separado tanto a x a la 2 como el límite por separado a 3x. Al aplicar eso nos queda de esta forma. Luego aplico el límite. Entonces, vean que aquí lo escribo normal, la primera parte, pero en esta parte yo puedo aplicar la primera propiedad, que es cuando yo veo una constante, significa que yo voy a colocar esa constante fuera de la expresión, o sea, antes de la expresión límite. Entonces lo dejo escrito de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el límite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar. En este caso, cada vez que me aparezca x, yo voy a escribir 2. Y lo mismo en esta parte. Entonces hagamos eso. Cuando dice el límite de x a la 2 cuando x tiende a 2, entonces ¿qué significa? Que voy a evaluar, en vez de x voy a escribir 2, pero esa x está elevado a qué exponente? A la 2, entonces lo elevo a la 2, más 3, y ahora evalúo el límite de x cuando x tiende a 2 aquí en esta parte. En vez de x yo escribo 2, pero como esa x no está a ningún exponente, solo lo dejo así. Ahora operemos. 2 elevado a la 2, eso me da 4, más 3 por 2, 6, y al final 4 más 6, eso me da
10. O sea que el límite de esta función de x a la 2 más 3x cuando x tiende a 2 me da 10 y de esa forma vamos a trabajar los ejercicios. Ahora vamos a ver otro ejemplo siempre con la propiedad 2. Tengo el límite de x a la 3 más 5x a la 2 más 2 cuando x tiende a 1. Voy a aplicar, siempre estoy hablando de suma de, entonces en este caso yo voy a aplicar el límite tanto a x a la 3, a 5x a la 2 y a 2. Ok, al aplicar el límite por separado nos queda escrito de esa forma. Ahora, aplicamos el límite. Vean que en esta segunda parte yo lo que hago es que aplico la primera propiedad y digo, este 5 pasa antes de la expresión del límite y aplico el límite a esta parte. Ustedes ya saben automáticamente que en este tercer término me están diciendo el límite de 2 cuando tiende a 1, pero ustedes ya saben que el límite de una constante siempre les va a dar la misma constante. Entonces ahí automáticamente vamos a aplicar. Pero en esta parte sí, cada vez que me aparezca x, yo lo que voy a hacer es colocar 1. Entonces hago eso. Como aquí está x a la 3 y me dicen que x vale 1, entonces yo escribo 1 elevado a la 3 más 5. Aquí me aparece que el límite de x a la 2 cuando x tiende a 1, entonces cada vez que me aparezca x, 1 lo elevo a la 2 más el límite de una constante, que en este caso es 2, va a ser 2. Opero eso, 1 elevado a la 3 es 1, 1 elevado a la 2 es 1, y lo dejo multiplicado por 5 más 2. Opero eso y me queda 1 más 5, que en este caso sería 6 más 2, 8. O sea que el límite de esa función sería, cuando x tiende a 1, sería 8. Ok, pasemos a la propiedad 3, que está hablando del límite cuando tenemos resta de funciones. Y tengo el límite de 5x a la 2 menos x menos 1 cuando x tiende a 3. Ok, aplicamos los límites por separados, entonces tanto a 5x a la 2 como a x, como a 1. Vean que en esta primera parte yo lo que tengo es que puedo aplicar la primera propiedad, que en este caso es 5. 5 lo puedo, la constante pasa antes de la expresión del límite. Vamos a hacer esa parte. Y lo demás queda copiado igual. Y ahora empecemos a encontrar límites. Entonces, cada vez que me aparezca x, yo voy a colocar el valor de quién, en este caso, de 3, porque es hacia donde está tendiendo la variable, hacia 3. Y lo demás lo vamos a escribir igual. Ok, 5 escribo y ahora me aparece x a la 2. Entonces, ¿qué vamos a escribir? 3 elevado a la 2 menos el límite en este caso que es x. Entonces yo escribo, en vez de x, escribo 3. Menos el límite de la constante 1. Cuando x tiende a 3 siempre va a ser 1. Ok, ahora operamos eso. En este caso 5, 3 elevado a la 2 sería 9 menos 3 menos 1. Y opero 9 por 5, que sería 45, menos 3 menos 1, que me da como resultado 41. Entonces, el límite de esa función sería 41. Ok, pasamos a la propiedad 4, que tiene que ver con la multiplicación de el límite cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando. Entonces, cuando yo tengo dos funciones que se están multiplicando, aplico el límite por separado y al final lo que hago es multiplicar esos límites, ¿verdad? Entonces, tengo la función x a la 2, el límite de la función x a la 2 por el límite de la función 3x cuando x tiende a 4. En ese caso aplico el límite por separado, ¿verdad? Tanto a x a la 2 como a 3x, siempre en ambos cuando tiende a 4. Entonces, en ese caso, vean que en la parte número, en esta parte yo puedo aplicar la que estoy señalando con el cursor, la primera propiedad, en donde tengo una constante, y lo que voy a hacer con esa constante es escribirla antes de la expresión del límite. Ok, ahí lo escribo y ahora evaluamos los límites. Cada vez que me aparezca x, yo voy a escribir en ese caso, porque tiende a 4, 4 elevado a la 2 por 3, y aquí aparece x, entonces escribo 4. 4 elevado a la 2 es 16, 3 por 4, 12, y luego multiplico eso que me da 192. Entonces vean, aplicamos límites por separado y luego multiplicamos. Ok, propiedad 5. La propiedad 5 tiene que ver con la división de funciones. El límite cuando dos funciones están dividiendo. Entonces encontramos el límite por separado, tanto el numerador como el denominador, y al final lo que hacemos es dividir esos límites. Tengo la función aquí, el límite de la función x a la 2 menos 1 entre x cuando x tiende a 3. En ese caso, yo también lo pude haber escrito como, en vez de escribirlo así como esto,
puedo utilizar entre, ¿verdad? Entonces digo el límite de x a la 2 menos 1 cuando x tiende a 3 entre el límite de x cuando x tiende a 3, pero lo vamos a trabajar de esta forma. Aplicamos el límite por separado, ¿qué significa? Que voy a aplicar el límite tanto al numerador, que en este caso es x a la 2, y el límite tanto a 1 cuando x tiende a 3, y aplico también el límite en el denominador, que en ese caso sería el límite de x cuando x tiende a 3. En ese caso, tengo que, al evaluar esto, el límite de x a la 2 cuando x tiende, el límite de x a la 2 cuando x tiende a 3, lo que hago es evaluar 3 elevado a la 2 menos el límite de una constante, que en ese caso es 1, me va a dar 1, independientemente hacia donde tienda, y el límite de x cuando x tiende a 3 va a ser 3. Ahora, 3 elevado a la 2 es 9 menos 1 entre 3. 9 menos 1, 8 entre 3. O sea que, en ese caso, el límite sería 8 tercios. Y muchas gracias y feliz domingo, ¿verdad?